No tenía a nadie a quien llamar. Nadie me esperaba. Ahora estás tú. ¿Por qué eres amable conmigo? Porque alguien debería serlo. Podemos ser ese alguien para ti. ¿Llevas la camisa de papá? Ah, sí. Sí, lo siento. A ella le queda mejor. Papá nunca dice eso. Sacó a un desconocido del río y nunca imaginó encontrarla de pie en su cocina al amanecer. La mañana que ella se quedó, al río no le importaba el tiempo. Corría frío y oscuro por los bordes de Milhaven, Oregón, igual que siempre. Indiferente, poderoso y completamente implacable. La mayoría de los lugareños sabían respetarlo. Los turistas no siempre recibían el mensaje. Mateo Harrington había vivido junto a ese río durante sus 38 años. Conocía sus estados de ánimo como conocía los latidos de su propio corazón, cuando corría tranquilo, cuando se enfadaba y cuando iba en serio. Aquel jueves de finales de octubre, iba en serio. Corría por el sendero detrás de su propiedad cuando lo oyó. No fue un grito, fue algo peor. Un único jadeo ahogado, y luego silencio. Mateo no pensó, solo corrió. Ella estaba a unos 12 metros de la orilla, apenas manteniendo la barbilla fuera del agua, sus brazos golpeando inútilmente contra la corriente. Una mochila de senderismo la estaba hundiendo. Se lanzó al agua sin quitarse las botas. El frío fue un puñetazo directo a los pulmones. La alcanzó en 8 brazadas, agarró la correa de la mochila y la arrastró hacia la orilla. Ella luchó contra él, aterrorizada, medio delirante, y casi lo hunde con ella. Pero Mateo era un hombre grande, sólido y tranquilo bajo presión. Sacaba terneros del barro, ayudaba a su hija a superar las pesadillas y había enterrado a su esposa hacía 3 años sin romperse en público. Un río no iba a acabarlo aquella noche. La arrastró hasta la orilla. Ella tosió medio río, se giró de lado y tembló sin control. «¿Estás bien?», dijo él, agachándose a su lado. «Estás fuera. Respira». Ella lo miró con unos ojos azules muy abiertos y aterrorizados, el cabello rubio pegado a la cara, los labios ligeramente morados por el frío. «Mi mochila», jadeó. «La perdí». «No importa». «Mi todo estaba no importa», repitió él, más firme. «Estás viva. Eso es lo único que importa ahora». Se quitó la camisa de franela y se la envolvió a los hombros. Ella la agarró con ambas manos y se la apretó contra el pecho como si fuera lo más importante que hubiera sostenido jamás. La llevó hasta su camioneta, llamó a 911, se sentó junto a ella en la oscuridad mientras la operadora lo guiaba. Cuando llegó la ambulancia, ella le había dicho 2 cosas, se llamaba Lilia Campos y estaba de paso por el pueblo sola. Mateo no esperaba volver a verla. Se fue a casa, revisó a su hija de 8 años, Maya, calentó la sopa sobrante en la cocina y se dijo que todo había terminado. Había hecho su parte. Ella estaría bien. La vida seguiría. Milhaven era ese tipo de pueblo donde la vida siempre seguía. Excepto que 2 mañanas después, llamaron a su puerta a las 7 de la mañana. Abrió todavía con la espátula en la mano. Ella estaba en el porche con ropa que no le quedaba del todo, claramente prestada, el cabello recogido y ojeras bajo los ojos. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más callada. «Lamento aparecer así», dijo. «El hospital me dio su dirección. Quería agradecerle en persona». Hizo una pausa. «También. No tengo a dónde ir ahora mismo. Sé que suena a locura. No pido nada, solo que no sabía a quién más». Mateo la miró un largo momento. Luego se apartó de la puerta y dijo, «Hay café». Lilia Campos no era una mujer complicada. Solo tenía una situación complicada. Había dejado Chicago 4 meses atrás después de que su compromiso se rompiera. No de manera dramática, sino silenciosamente, como un fuego que se apaga hasta convertirse en ceniza. Su prometido había sido amable con eso, lo que casi lo empeoró. Empacó una bolsa, compró un coche usado y empezó a conducir hacia el oeste sin un destino real.
La excursión de senderismo se suponía que era un reinicio, una aventura en solitario para recordarse a sí misma que era capaz. El río tenía otra opinión. Le contó casi todo esto a Mateo mientras desayunaban huevos y tostadas en su cocina, mientras su hija, Maya, la miraba con la intensidad imperturbable que solo una niña de 8 años puede lograr. ¿Casi te ahogas?, preguntó Maya. Maya, empezó Mateo. Sí, dijo Lilia. Tu papá me salvó. Maya se volvió a mirar a su padre con una expresión que lograba ser a la vez profundamente impresionada y completamente poco sorprendida. Él hace eso, dijo simplemente, y volvió a sus cereales. Mateo encontró la mirada de Lilia al otro lado de la mesa. Algo pasó entre ellos, no romántico, todavía no, solo reconocimiento. El silencio de dos personas que habían tropezado con el mismo momento y aún estaban descifrando qué significaba. Ella se quedó 3 días. Se suponía que iba a ser 1. Luego Maya le pidió que se quedara a cenar. Luego el coche no arrancó, una batería muerta, nada grave, y para cuando llegó la grúa y se fue, ya era muy tarde para ir a algún lado. Mateo ofreció la habitación de invitados sin hacer de ello un problema. Lilia aceptó sin hacer de ello un problema. Y de alguna manera, en eso de no hacer un problema, algo real comenzó a crecer. Era buena con Maya de una manera que parecía natural, no actuaba, no se esforzaba demasiado, solo estaba presente. Ayudó a la niña con un proyecto escolar sobre el sistema solar, recortando planetas de cartulina en la mesa de la cocina mientras Mateo limpiaba la cena. Le leyó por la noche cuando Mateo se quedaba atascado en una llamada de trabajo. Le enseñó un juego de cartas que había aprendido de su abuela. Maya, que había crecido en una casa solo con su padre y su paciente y silenciosa tristeza, lo absorbió como tierra seca después de la lluvia. Mateo se dio cuenta de todo, incluso cuando fingía no hacerlo. En la segunda noche, encontró a Lilia de pie junto a la ventana trasera después de que Maya se durmiera, mirando el río en la oscuridad. Se acercó a ella. Ninguno habló durante un rato. ¿Le tienes miedo ahora?, preguntó él finalmente. Ella lo pensó con honestidad. No, dijo, pero lo respeto más. Esa es la respuesta correcta. Ella se giró para mirarlo. ¿Cómo puedes vivir justo al lado? Después de, quiero decir, ¿no se siente como una amenaza? Mateo se quedó callado un momento. Todo lo poderoso puede ser una amenaza, dijo. No significa que huyas de ello. Significa que aprendes a leerlo. Lilia volvió a mirar el agua. Creo que he estado huyendo de cosas por un tiempo. Lo sé, dijo él, sin malicia, solo con honestidad. Ella rió un poco, suave y sorprendida. ¿Tan obvio? No obvio, solo que lo reconozco. Hizo una pausa. Yo también lo hice, después de que mi esposa falleciera. Seguí moviéndome, manteniéndome ocupado para no tener que sentarme con eso. La miró de reojo. El río tiene una forma de hacerte parar. Lilia no dijo nada, pero tampoco se apartó. En la tercera mañana, Mateo preparó el desayuno como siempre, en silencio, con eficiencia, la cocina llenándose del olor de algo cálido y bueno. Lilia apareció en el marco de la puerta con una de sus camisas de franela. La había tomado prestada la noche anterior cuando sintió frío, y se quedó apoyada en el marco mirándolo cocinar. No estaba segura de cuándo había sucedido exactamente, cuando esa extraña vida accidental comenzó a sentirse como algo dentro de lo que quería quedarse. Probablemente debería volver a la carretera hoy, dijo. Mateo mantuvo los ojos en la sartén. Probablemente. Maya tiene la escuela. Tú tienes trabajo. Ya me he quedado demasiado. ¿No es así? Ella se detuvo. Él levantó la vista entonces, directo, sin prisas, como hacía todo. No te has quedado demasiado, dijo simplemente. Pero no voy a pedirte que te quedes. Esa es tu decisión. Lilia se quedó en el marco de la puerta mucho rato. Luego caminó hacia el armario, bajó 2 tazas y sirvió café para ambos. Mateo la vio hacerlo, no sonrió exactamente, pero algo en su rostro cambió, se asentó,
como una puerta que encuentra su marco. ¿Revueltos o estrellados?, preguntó. Revueltos, dijo ella. No se quedó para siempre, al menos no ese día. Condujo a Portland, arregló su vida, llamó a su hermana y pasó 2 semanas pensando con claridad por primera vez en meses. Solicitó un puesto remoto que había estado posponiendo. Llamó al arrendador sobre su apartamento en Chicago. Se sentó consigo misma como Mateo le había sugerido sin decirlo del todo. Y luego, un martes de noviembre, se encontró de nuevo en la carretera rumbo a Milhaven. Se dijo a sí misma que solo iba a devolver la camisa de franela, pero la había doblado con cuidado, envuelta como algo precioso, y la puso en el asiento del acompañante donde pudiera verla. Y supo, si era honesta consigo misma, que no se trataba solo de la camisa. Cuando llegó a la casa, Maya estaba en el jardín delantero pateando hojas para hacer un montón. La niña levantó la vista, se quedó helada medio segundo y luego corrió hacia el coche con los brazos ya abiertos. Mateo apareció en el marco de la puerta. Llevaba la misma camiseta azul de tirantes que tenía puesto la mañana que ella se fue. Se apoyó en el marco, su marco ahora, ese en el que ella se había parado y tomado una decisión tranquila. Y la miró a través del jardín con esos ojos constantes y sin prisas. «Olvidaste tu chaqueta», dijo él. Lilia miró la camisa en sus manos, luego hacia él. «La devolví», dijo. «Lo sé». Se enderezó, dio un paso atrás de la puerta como la primera vez. «¿Hay café?» Y Lilia Campos, que había estado de paso, cruzó la puerta y se quedó. Algunas personas entran en tu vida como un río, repentinas, poderosas, capaces de cambiar todo el paisaje. Puedes luchar contra la corriente, o puedes aprender a moverte con ella. Mateo Harrington había pasado 3 años quieto. Una desconocida a punto de ahogarse en su patio trasero tuvo que recordarle que el agua quieta solo está esperando para fluir de nuevo. Si te gustan las historias que tocan el corazón, deja un comentario y suscríbete a Historias de un Solo Padre. Contamos las historias que no deberían olvidarse.